Bueno, ya estamos con vos, ¿eh? Gracias por estar ahí, gracias por recibirnos. Como siempre lo decimos, qué bueno estar con esta gente. Gente querida, realmente en el día de hoy tenemos mucho para hablar, mucho para conversar, mucho para preguntarnos, repreguntarnos y sobre todas las cosas para analizar. Le damos gracias primero a todos los que están detrás de cámara, a nuestro equipo que siempre está colaborando con nosotros en todo, nos está siempre guiando, así que muchísimas gracias a nuestro director Lucas, a María y a Eduardo. Y por supuesto a Canal Millennium Salta con su gerente Germán Arca, que nos permite la libertad de expresión, la libertad de poder hablar, de poder decir, de poder informar las cosas como son, porque si no esto no se llamaría sincerarte. No se llamaría sincerarte, porque si realmente vamos a tener que guionarnos o vamos a tener que decir esto y esto no, esto sí, acá se habla como quien dice abiertamente. Tenés que decir algo, venís, lo decís. Tenés que decir algo, no podés venir, ahí tenés la línea telefónica, podés hacerlo. Pero lo más importante es la comunicación. Vos te comunicás, nosotros sabemos de qué se trata la historia. Ahora, si vos no te comunicás y lamentablemente hablás en los pasillos o hablás en las filas de los bancos o de los súper, hablás y no se llega a los oídos de las personas interesadas como problemática, como problema, y llega como rumor, no llegamos a nada. Por eso lamentablemente estamos como estamos, porque todo llega como rumor, nada llega a cara. Yo tengo este problema, me lo podés solucionar, no me lo podés solucionar. Son muy pocos realmente lo que utilizan los medios que Dios nos dio, la comunicación. Los rumores lo dejemos a un costado, lo dejemos para, qué sé yo, no sé, en tiempo libre que tengamos de acordarnos de algo y por ahí, pero no son buenos los rumores, si no llega a la persona exacta. Bueno, gente, el día de hoy un calor impresionante, 37 grados pronosticada la máxima para el día de hoy. Estamos actualmente en 35 grados, 12 kilómetros sopla el viento sopla fuerte, eso hace cambiar la sensación térmica, así que en tarde-noche vamos a llegar a los 34 grados, vamos a ir bajando, pero vamos a tener un día como siempre lo decimos, ay, qué pesado que está, qué pesado que está. Bueno, cuando hace calor nos quejamos y cuando hace frío también nos quejamos. La cuestión es quejarse. Esa es la ley que todo ser humano lamentablemente ha adoptado, la queja, quejarnos. Para mañana lluvia, ¿eh? Para mañana se anticipa lluvia, así que bueno, van a tener un poco de alivio, no tanto porque está en altísimo el porcentaje de la humedad. Entonces eso hace que lamentablemente la temperatura se eleve. Así que bueno, pero algo vamos a tener. Bueno, gente querida, te decía que no te iba a demorar mucho porque tengo mucho material y ya tengo a la persona invitada, a una gran persona que siempre nos ha guiado, nos ha dicho las cosas como son, nos ha comentado las cosas como son, porque eso es lo que nosotros necesitamos, no el maquillaje, pintar las cosas de otro color, sino la realidad. Porque bajo la realidad vos podés trabajar. Hay una encuesta muy importante que te la voy a decir antes de presentar al invitado. Hay una encuesta que se ha realizado, una encuesta muy seria de una casa de altos estudios de UCASAL, donde le preguntan a la gente qué tipo de interés tiene en la política. Mirá qué importante. Te preguntan
¿qué tipo de interés tenés en la política? El 40% contestó que tiene interés en la política. Que ningún interés, el 28%. Bastante interés, el 19%. Y mucho interés, el 11%. Así que es alto el porcentaje que no le interesa la política, el 40%. La mitad, prácticamente la mitad de lo otro. ¿Qué quiere decir con eso? O no le interesa la política, o no le interesan los políticos, o no le interesa la política que estamos viviendo. Esa es otra de las preguntas que habría que haber formulado, ¿no? Porque la política nos tiene que interesar a todos, porque todo es política, la vida es política, los otros son políticos, la vida es política, política de vida, política de familia, de educación, de organización, de todo. Los otros son políticos. Y entonces habría que haber diferenciado un poquito más. Pero bueno, está muy buena la encuesta porque nos da la pauta que realmente hay muchos que están descreídos totalmente de la política. Y escucha esto que me llamó muchísimo la atención. ¿A qué le tienen miedo?, le preguntaba a los argentinos. ¿A qué le tienen miedo? Escuchá, a la desocupación el 53,6% le tiene miedo a la desocupación. Por eso cuando vienen y te hablan y te dicen los discursos y te dicen tantas cosas, son discursos proselitistas de acá y allá, te hablan de la desocupación, bueno, ahí es donde te inserta a vos el tema del miedo. El 53,6% es altísimo. Es altísimo. A la inseguridad le tienen miedo el 38,4%, o sea que es descreída. A la estabilidad económica, esto es raro, a la estabilidad económica el 14%, cuando realmente hay muchos que tienen preocupación por la estabilidad económica, pero bueno. Al ingreso insuficiente el 11%, a la ausencia de futuro el 10%, a la incertidumbre sobre el futuro de los hijos el 9,9%. Perder la democracia, mirá qué importante que es esto, perder la democracia. Hay nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, pueden hablarnos de haber perdido la democracia. Nosotros ya somos una generación que hemos nacido en democracia o con la democracia. Pero perder la democracia le tienen miedo el 9,3%. Nada más. O sea que es como que me da lo mismo, pierdo la democracia, o sea que no voy a defenderla, no voy a ir a defender la democracia, no me interesa. Es para que lo piensen. Falta de educación, el 7,1%. Enfermedad, salud, el 6,1%. Y la injusticia, el 4,6%. Realmente una encuesta muy, ¿cómo te puedo decir? Bueno, es lo que dice la gente. Es lo que se manifiesta la gente. Nadie lava la cabeza a nadie, nadie te dice por qué votaste así o por qué pensás así. Me llama poderosamente la atención. A mí las encuestas me gustan, realmente me gusta encuestar a la gente, me gusta saber qué piensa la gente, pero me gustan las encuestas serias, las encuestas que realmente reflejan el sentir de la sociedad. Yo mientras me acomodo te voy a presentar a mi invitado, y aparte de invitado, un amigo muy querido y que realmente ha trabajado y sigue trabajando por el bienestar común. Y ese bienestar común tiene que ver con vos, tiene que ver con la sociedad,
tiene que ver con su dejar su tiempo. El tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos, es lo más valioso. Por eso el tiempo que vos me estás dando es realmente, yo te lo agradezco de corazón, porque es lo más valioso, no se recupera. Por eso le agradecemos al licenciado Federico Núñez Burgos, que nos está acompañando, se está desarrollando en estos momentos como defensor del pueblo, y bueno, él nos va a comentar todas las situaciones que nosotros buscamos en ellos, buscamos que nos defiendan, como quien dice, ¿quién me podrá defender? Pero no todo es así, no todo es así, él nos va a explicar. Yo le voy a pedir al señor director que nos acordemos un poquito la Argentina que tenemos. Hola, licenciado Federico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias por dedicarnos tu tiempo, porque sabemos que tu tiempo, como siempre decimos, el tiempo es lo más valioso y hay que saberlo aprovechar, ¿no? Agradecerles por la invitación, siempre es bueno venir a visitarte, sincerarte. Así que bueno, muchas gracias por esta tarde amena. Te agradezco mucho porque necesito saber mucho de qué es lo que ha pasado desde aquella vez que nos vimos, nos encontramos. ¿Te acordás que estábamos con el tema de los alquileres, estábamos con el tema de las expensas? Ya, básicamente, ¿qué es lo que pasó con eso? Por suerte pudimos avanzar mucho en el tema de la ley de alquileres. Nosotros habíamos planteado la necesidad de que se trate de manera urgente. Esto fue lo último que habíamos hablado aquí en tu programa. Sí. Se trató con menos celeridad de la que a nosotros nos hubiera gustado. No sé si la gente recuerda, pero bueno, se trató en el Senado, se le produjeron modificaciones a la propuesta de diputados, de la Cámara de Diputados, y volvió, por lo tanto, a la Cámara de Diputados. Se alcanzó una mayoría en torno a algunas modificaciones de la ley de la propuesta original, y para que la gente tenga en cuenta, las modificaciones? La ley vigente, digamos, plantea sostener los 3 años de contrato. Ajá. La ley también habla de que se pueden realizar contratos por menos tiempo y por más tiempo, ¿no? De golpe no hay, o sea, habilita de golpe que usted pueda hacer un contrato por... O sea que no hay una ley madre. No, sí. A ver, lo que dice la ley es, si no hay plazo, son 3 años. Ajá. Bien. Ahora, si las partes convienen por 5 años, bueno, no pasa nada, digamos, usted puede convenir por 5 años. Ajá. Si conviene por menos tiempo, no pasa nada, puede convenir por menos tiempo. Siempre y cuando digamos, entendiendo que frente a cualquier conflicto o duda respecto del plazo, es 3 años. Es 3 años. Ahora te hago una pregunta. Por ejemplo, ha surgido muchísimo el hecho de de los alquileres temporarios. Esos alquileres que se... Ahí vamos, mira. ¿Cómo se maneja eso? En principio, este es el esquema de la ley. Para nosotros esta parte está buena, porque justamente la observación que nosotros hacíamos es que 2 años para el inquilino es poco tiempo. Sí. Si bien los dueños en general nos dicen, bueno, pero 3 años para un inquilino que no es bueno es muy oneroso. Sí. Pero en general nosotros veíamos que 3 años permite al inquilino poder organizarse, y una vez que al dueño le genera el circuito de alquileres, digamos, bueno, el primer año o el primer alquiler se vuelve como un poco más largo a lo que venía acostumbrado el sistema, pero digamos, una vez que se arma, podríamos decir, la rueda, bueno, las renovaciones de contrato, en vez de ser cada 2, pasan a ser cada 3. No pasa nada. Cada 3. Me parece que esto es positivo de la ley. Lo otro que dejó la ley es el esquema de expensas. Expensas ordinarias son las que pagan los inquilinos, expensas extraordinarias los dueños, y cambió un poco los plazos de notificación respecto de las reparaciones o arreglos. La ley, lo que decía la ley anterior, lo que decía es que una vez notificado, el dueño, el propietario tenía 24, 48 horas para hacer el arreglo. En la nueva ley, el periodo se extiende a 10 días. Entonces, bueno, hay más tiempo para que las partes puedan arreglar. Digamos, la forma en la cual se va a hacer el pago de la generalmente reparación. Siempre se arregla porque lo arregla el inquilino y después lo descuenta del alquiler en algunos de los mayores de los casos, ¿no? Ahora, el error, me parece a mí que el problema grave que va a tener esta ley vigencia es que ha establecido un régimen de actualización
en dos índices, digamos. Dice, bueno, los índices que se pueden tomar para la actualización anual, para no llegar hasta ahí. Sí. Digo, la actualización se va a hacer cada 6 meses. Sí. Esto es algo que también está bueno, porque entonces ya la actualización no es esa actualización larga anual que va perdiendo pierde poder adquisitivo, pierde valor, digamos, para el dueño. Como ha pasado, ¿no? Como Totalmente, pasó y muchos dueños han quedado prácticamente con contratos muy poco adecuados al proceso inflacionario. Sí. Pero una vez que se actualizaban al 100%, al 120%, también al inquilino. Que también era el impacto, claro. Motivo por el cual me parece que fue bastante bueno esto de reducir la actualización en vez de hacer anual, que sea semestral, está bastante, cuatrimestral, es cada 4 meses, 3 actualizaciones al año, digamos lo que está bastante bueno, con un índice. ¿Cuál es el índice? El índice es o el de precios al consumidor, es decir, o el índice de inflación, o el de salarios. Al momento de hacer la actualización, a los 4 meses, al momento de hacer la actualización, lo que tiene que aplicarse es el índice que menor evolución haya tenido, ya sea índice de precio del consumidor o índice de salario. Generalmente son salarios. Salario, porque ¿cómo haríamos con el tema de las paritarias y todo eso? Por eso se vuelve, está interesante, está bueno el planteo. ¿Qué me parece a mí? Que la fase negativa del planteo es que los contratos de 3 años con actualizaciones por debajo de la inflación no van a ser atractivos para los propietarios para disponer las propiedades en alquiler de viviendas. Por lo tanto, me parece que lamentablemente el modelo de actualización no resolvió el fondo de la cuestión. Lo difícil aquí era lograr el equilibrio, para nuestro punto de vista, entre los 3 años y un modelo de actualización que resulte atractivo para el propietario, para que el propietario disponga en alquiler las viviendas. Exacto. Bueno, yo creo que el efecto no va a ser el mejor, lamentablemente, porque en esto me parece que se han equivocado los legisladores cuando, insisto, resolvieron cosas muy buenas, mantener el plazo, o actualizar no cada 4 meses. Interpretar me parece que se discutió en un momento muy político y bueno, se alcanzó, muy electoral, digamos, y se alcanzó ese acuerdo. Bueno, es el acuerdo que está en marcha, veamos el efecto. Pero veamos el efecto, ¿no? Veamos el efecto. Me temo que no va a ser atractivo, insisto, para esto. ¿Y por qué te decía recién lo de los alquileres temporarios? Porque entonces, nos pasa cuando hacemos el seguimiento de precios en Buenos Aires. En Salta no tanto, en Buenos Aires. Las plataformas de alquileres temporarios, que son plataformas extranjeras, cotizan el departamento en dólares. Si bien lo cotizan en dólares al valor del oficial, es decir, hoy a 365 pesos, para el propietario se vuelve bastante atractivo tener su propiedad cotizada en dólares y no en pesos que se deprecian más rápido. Motivo por el cual en Buenos Aires hay una fuga, podríamos así decir, de unidades a este tipo de plataformas. ¿Por qué digo que en Salta va a ser un poco distinto? Primero, porque no tenemos la cantidad de oferta que tiene Buenos Aires. No. ¿Sí? En segundo lugar, el uso de plataformas también es reducido. Y en tercer lugar, nosotros tenemos unidades habitacionales en el área céntrica, que son las atractivas, quizás hasta algún barrio pero generalmente siempre es el micro. Exactamente. Porque las prestaciones... El cono urbano es poco, depende, digamos, si es atractivo. Exactamente, se vuelve poco atractivo. Entonces a mí me parece que si bien muchos propietarios, sobre todo de viviendas localizadas en las áreas céntricas o en algunos barrios residenciales muy específicos, el resto no va a correr al alquiler temporario porque no podríamos decir, a ver, esas unidades no categorizan, podríamos decir así, como para ser atractiva a un turista que está pagando en dólares. Entonces, un turista que está pagando en dólares seguramente quiere una serie de prestaciones que en las áreas no céntricas pueden no estar. Eso, yo creo que no es en sí una competencia fundamental el alquiler temporario para el alquiler de vivienda. Lo que no significa que no haya muchos propietarios que decidan no continuar con los alquileres y sí ponerlos en alquiler temporario, ¿no? A ver, pero lo que te quiero decir es, me parece que el efecto negativo va a ser más grande en función del modo que se resolvió la actualización de la ley
que la competencia con los alquileres temporarios. Vos sabés que, licenciado, a mí se me ocurre que al pasar por la Cámara de Diputados no se la interpretó bien o no se la estudió bien, y senadores lo único que hizo es, bueno, leer el pie de página y el copete, porque te digo sinceramente, es lo que a mí, la sensación que me deja, ¿no? Es la sensación que me deja, porque también hay que pensar que los alquileres temporarios, ¿cómo hacen para pagar los impuestos con el tema de la FIP, con el tema de... ¿Cómo declaran mira, todo los alquileres eso? temporarios son todo un tema. Nosotros, yo te comentaba, creo que estuvimos trabajando con Buenos Aires en el tema de una regulación para alquileres temporarios. La municipalidad de la ciudad de Salta tiene una regulación para alquileres temporarios. Le exige a los alquileres temporarios una serie de condiciones, por ejemplo, matafuegos, sistemas de detección de humo, seguros, es decir, una serie de cosas. Y entre esas lo que exige es la inscripción en AFIP del titular del alquiler temporario, por medio del cual tiene que facturar. O sea que está registrado, está regulado, digamos. Sí. Pero cada jurisdicción lo regula del modo que lo va regulando. No hay una ley nacional de alquileres temporarios. Cada jurisdicción... Es complicado, ¿eh? Y sí, porque... Es medio complicado, porque realmente esto nos lleva a nosotros a una incertidumbre de no saber, digamos, qué es lo que estamos alquilando o pagando o cuánto. Sí. Ahora yo creo que ustedes deben haber conversado con la Cámara de Inmobiliaria. Nosotros tenemos un diálogo muy... Yo te lo voy a dejar como pregunta. Dale. Porque me están mandando al corte. Espero que me sigas, espero que realmente, si estás en algún problema de estos con el tema del alquiler, con el tema de esta situación, podés comunicarte, o como siempre lo decimos, ¿no? Te llegás a donde queda la sede de Defensoría del Pueblo y te podés conversar con el licenciado Federico Núñez Burgos o con su equipo, y realmente la tenés clara, como decimos, la tenés clara. Ojalá podamos nosotros aclararte un poco el panorama por el tiempo que dura siempre los medios de comunicación. Vamos al corte y ya volvemos. Continuamos con el licenciado Federico Núñez Burgos en esta función tan delicada que es defensor del pueblo. ¿Y cómo hacemos para defenderlo? Como yo decía ese día que fui a verte, decía, bueno, le vamos a regalar un traje de Superman, porque todo el mundo va con un problema diferente, una situación diferente, y siempre... Esto es lo que yo siempre he notado, que la persona va siempre con la expectativa de volcar el problema, de volcar mi problema a que vos me lo soluciones. Vos me lo tenés que solucionar. Yo ya te volqué mi problema, vos me lo tenés que solucionar. Y si no me lo solucionás, entonces no va como defensor, no va como esto, no sirve lo otro. Pero pará. Acá hay una cosa que hay algo que sí se puede y hay algo que no se puede. Es muy interesante lo que decís, Ceci, porque Defensoría del Pueblo en Salta se creó allá por el año 1984. Y recién, digamos, tuvimos defensor a partir del año 2009. Es decir, ¿y por qué surge la necesidad? ¿Sabrías decir? Las defensorías del pueblo nacen en Europa particularmente, como un organismo de los parlamentos destinados a controlar en última instancia la decisión parlamentaria. Sí, son como entes. Es un extrapoder, digamos. Claro. Es un extrapoder. El defensor del pueblo no recibe órdenes del gobernador, ni del intendente, ni del Congreso. Es autónomo. Totalmente autónomo. ¿Ustedes son autónomos? Somos autónomos. De hecho, administramos, o sea, en el caso de la Defensoría de Salta y todos, digamos, se asigna un presupuesto específico, que no es, digamos, a nosotros es excesivo, pero digo, esto hace que no tengamos que depender necesariamente del poder legislativo. Y la idea de las ideas de la Defensoría del Pueblo inicialmente es controlar las decisiones que toma el legislativo. Cuando esas decisiones pueden ser contrarias al interés colectivo.
¿no? Y uno debería decir, bueno, pero, por ejemplo, ¿cuál ley sería contraria al interés colectivo? Bueno, esto que estamos diciendo ahora, por ejemplo, si nosotros estamos pensando que la ley de alquileres ha sido positiva en algunas cosas, pero negativa en otras, digamos, ahí es donde el defensor del pueblo aparece y dice, bueno, miren, ojo, porque esto puede tener un efecto que no es el deseado. Estas semanas pasadas estuve en una reunión nacional de Defensorías del Pueblo. Nosotros formamos parte de la Asociación Argentina de Defensorías del Pueblo y entre las conferencias que se dictaban, eso está muy bueno. Muy interesante, porque además entre las conferencias que se dictaban, uno de los, aparte de intercambio de experiencia. Uno de los defensores del pueblo decía, la Defensoría del Pueblo tiene una, digamos, una potestad de limitar el poder positivo. Digo, no tiene un poder positivo. Mira, cuando yo llegué a la Defensoría, una de las cosas que hablábamos con el equipo que entró en ese momento es, bueno, ¿qué hacemos desde la Defensoría? Porque la Defensoría del Pueblo no entrega alimentos, no da subsidio, no entrega casa, no hace asfalto. Esa es la equivocación de la gente, porque piensa que la Defensoría del Pueblo da algún tipo de plan o subsidio o algún tipo de cosas. Entonces, ahí donde surge esta idea, ¿no? Es decir, las Defensorías del Pueblo tienen un poder pasivo, digamos, o sea, no es que hace, ¿no? Digo, no hago rutas, pero sí podemos hacer que esas rutas no se hagan. ¿Me entiendes? Entonces, sí, el efecto de la decisión que toma el Poder Legislativo puede ser negativo, entonces ahí es cuando la Defensoría del Pueblo dice, bueno, me parece que el efecto de esta norma puede ser negativo. O a través de distintos relevamientos, estudios, informes, podemos decir, mira, acá está el efecto, o sea, está saliendo mal. Entonces, esa es la fase original, de alguna manera, de la Defensoría del Pueblo. Ahora, a medida que fueron pasando los años, se van desarrollando las Defensorías del Pueblo, y las Defensorías del Pueblo en la actualidad cumplen un rol, además del control legislativo, digamos, de las decisiones del legislativo o del ejecutivo, cumplen un rol de protección integral de derechos de las personas. Sobre todo lo que llamamos el derecho a la ciudad. La vida colectiva se ha ido haciendo cada vez más compleja. Bueno, nosotros nos acordaremos años atrás, o muchos de tus televidentes se acordarán, cuando se discutía si el agua podía ser o no cortada. Entonces decíamos, ¿puede ser cortada el agua o no puede ser cortada el agua? ¿No? Antes que se privatice. En la década de los 90 era un debate. Bueno, un juez dijo, mire, el agua no, porque el agua es un derecho básico de las personas. Cuando llegamos al 2020, vital. Cuando llegamos al 2020, creo que lo hablamos incluso en tu programa, el planteo era, la energía eléctrica puede ser o no cortada. Internet, ¿es un servicio básico de características esenciales o no? Bueno, estas respuestas son a las ciudades. Vos imaginate que no es lo mismo cuando nosotros pensábamos en una ciudad como Salta, en la década del 80, 350.000 habitantes, todos en espacios de alguna manera horizontales, a la ciudad de Salta, que hoy estás hablando de unos 600.000 habitantes, en propiedades, digamos, viviendo verticales, con un área perurbana. Entonces, el derecho humano a la ciudad no es la misma concepción del derecho humano a la ciudad que el derecho humano genérico. Fíjate vos, un tema que nosotros queremos hablar ahora que pasen las elecciones, vamos a estar seguramente reuniéndonos con la gente que trabaja en el Foro Económico y Social. ¿Por qué motivo? La presión inmobiliaria va haciendo que las áreas destinadas a la producción de bienes de consumo de la sociedad, de las ciudades, digo, lechugas, tomate, acá cerquita, a esos productores les convenga más volcarse a la actividad inmobiliaria que sostener sus plantaciones. Sostener las plantaciones requiere un tipo de esfuerzo y una retribución muchas veces menor que disponer a un buen loteo o a un barrio privado. ¿Qué es lo que va provocando esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hace falta salir a la circunvalación, nada más. Sí, porque ya han dejado los productores pequeños, digamos así, les ha convenido más lotear, hacer loteos. Exactamente. Y lamentablemente... Ahora, entonces, los productos de consumo de la ciudad van a venir cada vez de lugares más lejanos. Y por lo tanto encarece la vida en la ciudad. Y vos decís, bueno, pero esto es algo que nosotros tenemos como defensorías que llamar la atención
Es algo que nos preocupa porque lo tenemos que, no lo resolverá la Defensoría, es un debate que tenemos que plantearlo en los cuerpos legislativos. ¿Para qué? Para que se vaya generando un ordenamiento de la ciudad o de las ciudades que no solamente tengan en cuenta el desarrollo urbano, sino también el desarrollo de servicios para la ciudad. Claro, pero si el propietario es como decir, bueno, entran a una conciliación para ver qué es lo que se hace. Sí, pero a ver, ahí te decía yo lo del poder positivo y el poder pasivo. Capaz nomás que al propietario le conviene más el loteo que... Seguramente que le va a convenir más. Claro. A menos por que eso el Estado estamos tome. perdiendo ese poder nosotros. Claro, pero mira, yo te voy a poner el ejemplo para que lo puedas ver. Cuando en la década en los 2000 se discutía en Salta el tema del PIDUA, se definieron áreas de preservación histórica a donde no se pueden construir edificios de altura. Luego esas áreas se las ampliaron. Sí, yo lo bueno, acordate de esos temas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que decíamos en esa época? Decía, no, bueno, pero miren, qué locura, ¿cómo no voy a poder construir un edificio de altura en Belgrano y de Anfunes? Claro. Bueno, no. No se puede porque quiero usted construir un edificio, lo tiene que hacer. El casco exactamente. se produce. ¿Quiere hacer edificios de altura? Los va a hacer en la zona de la Plaza Alvarado o los va a hacer de la Alsina para allá. Si nosotros hoy nos vamos por Pueyrredón y pasamos la Alsina o pasamos Entre Ríos, vamos a ver que es una ciudad en altura maravillosa, moderna, linda. A ver, el mercado se adapta de alguna manera a las reglas de juego, pero para esto hace falta que determinemos reglas de juego. Claro. Entonces digo, si nosotros estamos pensando que los decisores públicos, en este caso son nuestros legisladores, el gobierno, el ejecutivo, etcétera, digamos, les decimos, bueno, mire, tenemos que definir áreas. Vamos a decir, mira, esta área es un área para siembra, para tal cosa, para tal cosa, para tal cosa. Y estas áreas van a ser de urbanización. Bueno, el que quiera comprará y se irá a otro lado o se quedará produciendo determinados bienes. Es decir, pero el Estado, digamos, el Estado, ¿tiene esa potestad de poder hacerlo? Claro. Tiene la potestad porque de vos tenés, suponete, una finca de 20 hectáreas, ponele, antes la producías, ahora ya no te conviene producirla porque los costos son elevados. Y te ofrecen una buena cantidad, una buena suma para lotear ese predio. Vos lo vas a tomar. Pero si está bajo el área de no... Por ejemplo, si lo pusieras bajo un área que no se... Entras en una disputa... Sí, pero también lo podés resolver a través, por ejemplo, de exenciones impositivas, áreas de promoción. Fíjate que se hace con las áreas de promoción industrial. Nosotros tenemos áreas donde decimos, a ver, las industrias no van a estar en cualquier lugar de la ciudad. No. Están en un parque industrial. Están en el parque bueno, pero a mí me gustaría estar en Barrio Seferino. No puede. Además, ¿le conviene estar en Seferino? No, porque si yo me voy al parque industrial me sale más barato, porque la energía eléctrica es más... Bueno, entonces, hay mecanismos, digamos, el Estado tiene mecanismos para generar áreas de desarrollo. Pero esto que te estoy diciendo es un tema que tiene que ver con el ordenamiento de la ciudad. Y algo que decías en esta introducción a esta parte del programa. Muchas veces se busca que las defensorías den la respuesta inmediata. ¿No? Digo, sin ir más lejos, esta mañana un vecino viene a ver, me dice, mire, me han instalado un panel en la vereda de mi casa y yo no puedo salir con mi auto. ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido? Digamos? Y me muestra que tiene planos aprobados, tiene un garage. Pero bueno, mire, tenemos primero que ver de qué se trata. No puedo yo a picar la piedra para sacárselo. Bueno, en esto de las conversaciones... Escuchame, el que lo ha instalado, ¿cómo no se... Claro, pero ¿qué pasa? El vecino tenía los planos aprobados a posteriori, aparentemente, de la autoridad. Claro. Entonces... A ver, esta es la parte donde funciona nuestra defensoría. ¿Y cómo se hace? No, bueno, ahora tenemos que ver cómo lo resolvemos. Exacto. Teníamos otro inconveniente muy interesante sobre las antenas. Claro, las antenas. En la calle, allí sobre Avenida Perón, especialmente esa antena, había una antena, no logró instalarse la antena, y esto también es importante, Ceci, de lo que vos decías. ¿Qué ocurrió? Cuando nosotros asumimos, justo nos agarró la pandemia, tuvimos una reunión con los vecinos nos explicaban el tema de la antena, nosotros estábamos aprendiendo cómo venía la cuestión de las antenas. Al final de cuentas, bueno, todo se paralizó un poco por acción de los vecinos y luego avanzó de nuevo.
Ajá. Entonces, bueno, el propietario del lugar hizo las bases, tenía listo para montar las torres, los vecinos nos llamaron, nosotros fuimos, empezamos a hablar, hicimos reuniones con la municipalidad, con los inspectores, con algunos vecinos, volvimos a reunirnos, bueno, se paró. Pasó un tiempo y otra vez se intentó hacer y al final de cuentas ya la intervención nuestra terminó, digamos, en una definición total por parte de la municipalidad, le obligaron a disolver todo, ahí está el terreno sin eso. Pero acá ocurrieron dos cosas que son fundamentales. Una, la intervención de Defensoría y otra, la participación de ciudadanos. No podemos gestionar sin que el ciudadano se involucre. Esto que decías vos recién, mira, vengo acá a que la Defensoría me resuelva. No, la Defensoría va a poder colaborar en el proceso de resolución, pero es una resolución a donde los ciudadanos, que son los principales interesados, nos acompañan en ese proceso. Exacto. Nosotros no queremos una Defensoría. No que te sueltan el problema y no volvemos más. No volvemos más. Mira, hay un tema importante que nosotros estamos retomando, que es una medianera que se levantó sobre una calle, sobre un pasaje, si no recuerdo mal, es el pasaje de Guaitiquina, aquí en la ciudad de San Cayetano. Nosotros le pedimos a la municipalidad el cese de la obra. Bueno, el vecino dejó de construir, de hecho fue multado, pero no derribó toda la pared sobre la vereda, sobre la calle. Y esto nos pasa muy seguido. La ciudad es una ciudad que tiene una dinámica tal que los espacios públicos son rápidamente apropiados por algún particular. Y la verdad es que nosotros en eso tenemos una política firme porque es fundamental que se respeten los espacios públicos, sobre todo en esto que estamos diciendo del derecho humano a la ciudad, porque si nosotros no respetamos los espacios públicos en áreas pobladas densamente, después no tenemos a dónde generar esparcimientos, oxígenos, etc. Entonces, es fundamental para nosotros que el ordenamiento de la ciudad y acompañar ese proceso de ordenamiento. Sin ir más lejos, otros temas que tenemos muy, muy presentes en Defensoría, los loteos. Hay un montón de loteos particulares que se entregan sin la finalización de la obra. Entonces, inmediatamente, ¿cuál es el problema que tienen los vecinos? De energía eléctrica, de agua, no ingresan los camiones de residuos, recolectores de residuos. Entonces, hemos acompañado... Ha pasado en barrios que hemos llegado a conocer, hemos tenido gente que han venido por ese mismo problema, que no tenían la recolección de basura, que no el cableado de la luz. Bueno, pero esas cosas se tienen que estudiar antes. Primero, claro, exacto. Bueno, pero una vez que está el problema, nosotros lo que proponemos, y es lo que decía recién, es que entre la acción de la Defensoría sobre el organismo que tiene que dar las habilitaciones o lo que fuera, pero con una acción colectiva desde los vecinos, podemos trabajar. Cuando, como vos bien decías, vienen los vecinos, nos dejan el problema y esperan a que lo llamemos los 15 días y difícilmente lo podamos resolver. ¿Por qué? No porque no tengamos la voluntad de hacerlo, sino porque el impulso es colectivo, el impulso de la Defensoría es colectivo, no es un impulso solo individual. Nosotros podemos plantear algunos temas, pero necesitamos, por supuesto, la acción de los vecinos y en esto la organización de los vecinos. Entonces, este es un poco el perfil de nuestra Defensoría, no solamente el control, podríamos así decir, de acciones que podrían llamar la atención por parte de los legislativos o decisiones administrativas o de particulares. Mira, una ampliación que se da de la función de defensorías es en torno a los servicios públicos. Entonces, si hay una prestación de servicios públicos que sea deficiente, que sea contaminante. Por eso hemos participado de las audiencias públicas. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, le pedimos a EDESA permanentemente, que avance EDESA en los desarrollos de energías alternativas, por ejemplo, energías solares, que son las que más eficientes son para el uso doméstico, porque eso nos permitiría desengancharnos de esta alta dependencia que tenemos del precio de los insumos importados. Claro. Mirá, nos pasa con Saeta. Saeta y aprovecharíamos bien la energía solar que... Saeta tiene, yo creo que arriba del 80% de sus costos son productos que están atados a precios internacionales. Usa gasoil, usa aceite, usa caucho, usa vidrios, usa, carrocerías, etc. El resto será administración y mano de obra. Entonces, nosotros necesitamos, y obviamente es un área muy sensible, y lo hemos conversado varias veces con Saeta, avanzar
en mecanismos diferentes de la prestación de Claro. servicio para desenganchar lo más posible el precio del costo, porque los costos siempre van a ser muy elevados para nosotros. Por supuesto. A eso le tenemos que sumar la mala supuesto. distribución de subsidios, el problema del federalismo, es decir, una serie de condiciones adicionales. Sí, las Pero otras cosas adicionales. acá es donde nosotros llamamos la atención. Fíjate que Saeta, apenas asumió la gestión del gobernador Sáenz, puso a prueba colectivos a gas. Entonces se hizo una buena prueba de colectivos a gas. Bueno, el resultado final creo que no fue el esperado por las demoras que tenían en las recargas. Bueno, hay una serie de cuestiones técnicas por las cuales no los pudieron poner en marcha. Pero eso es lo que necesitamos. Necesitamos innovaciones permanentes. Necesitamos pensar permanentemente en este tipo de cosas para que las personas que vivimos en las ciudades podamos vivir de mejor manera siempre. Y qué lindo hubiera sido que se desarrolle la promesa que en alguna vez se hizo de la función de los ferrocarriles. Porque eso sería una descongestión tremenda, digamos. Bueno, hoy tenés un circuito de ferrocarriles a Güemes y a Quijano, si no recuerdo mal. Yo no, la verdad que no. Tenés un circuito, es más, tenés un circuito muy bueno hasta Güemes, que ha mejorado en estos últimos meses la frecuencia. Pero es que como que la gente no está acostumbrada, digamos, ¿no? Todavía sí. Bueno, uso. Mira, la gente de Güemes... Es cuestión de darle más, de darle más. Exacto. Pero digo, ha aumentado la frecuencia, el precio es muy competitivo. Sí, y en eso andaba bastante bien. Y creo que el otro estaba saliendo a Quijano. Bueno, este tipo de cosas son las que nos hacen falta, ¿no? Innovaciones. Allí es donde las defensorías cumplen un rol para pensar, insisto, la preservación integral de los derechos de las personas en el marco del derecho humano a la ciudad. ¿Cómo vamos a hacer para vivir los próximos años? Obviamente que los que toman las decisiones son los que toman las decisiones. Claro. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, son ellos los que tienen la potestad y este poder activo de decir, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Exacto. Las defensorías del pueblo cumplimos un rol más de control, más de escucha. Nosotros, yo vengo planteando en estas asociaciones el rol de las defensorías como una intermediación entre los legisladores, entre los decisores políticos y la sociedad civil. Muchas veces a nosotros como sociedad civil nos cuesta organizarnos para hacer un planteo. Bueno, las defensorías del pueblo son, digamos, esa etapa organizativa. Y muchas veces nos van a encontrar que frente a algunos problemas, por ejemplo, la defensoría actúa con mucha más cautela. Porque si ya hay un organismo decisor que está trabajando en el tema, la defensoría, lo que yo entiendo que tiene que hacer la defensoría es acompañar al órgano que tiene la potestad activa, digamos. Entonces, hacemos de soporte técnico, de apoyo, de entendimiento. Claro, pero no tiene sentido que la defensoría sea el que entre en el contrapunto, porque, bueno, en algunos planteos sí. Por ejemplo, UBAs. La semana pasada le hemos presentado otra vez al Senado de la Nación pidiendo el urgente tratamiento de los UBA. O sea, se trató la ley de alquileres, después volvemos a hacer las observaciones respecto de su decisión, pero se trató la ley de alquileres, se llevó transparencia a la cuestión, listo. Pero con los UBA seguimos el mismo problema. Con este proceso inflacionario, hoy un beneficiario UBA debe estar pagando arriba de los 150.000 pesos de cuota. Es una locura. Entonces necesitamos resolver ese problema. Y en esta semana estamos presentándole a la Secretaría de Comercio Interior una solicitud para que active la ley para que active las sanciones de la ley de abastecimiento. Porque no podemos tolerar esto que pasó en los otros días con el tema de las naftas. El tema de las naftas tiene mucho que ver. El precio tiene mucho que ver, la exportación tiene mucho que ver, la situación política, la especulación y todo lo demás. Pero no puede ser que nuestras refinerías no hayan dispuesto de las naftas. Entonces, le estamos pidiendo a la Secretaría de Comercio Interior que una vez que ya pasó el problema, se haga un análisis de toda la cadena y se identifique la responsabilidad. Y a partir de la ley de abastecimiento se apliquen las multas que correspondan, porque así tiene que ser. Ahora, si lo hubiéramos dicho en ese momento, seguramente no tendría la relevancia que nosotros queremos que tenga, ¿no? Entonces, en estos días, insisto, estamos planteando eso. Genial. Hay que hacer funcionar las organizaciones. Es que sí, y sobre todo la cosa con la presión que se necesita y la firmeza que se necesita para la respuesta de las empresas o de los empresarios, que se encuentre la cara visible de un responsable. De un problema tan grande como el que fue. Fíjate que, mira vos qué casualidad. Fue tremendo. 3 días antes del aumento pactado, digamos, empezó a faltar.
en realidad 10 días antes empezaron a avisar que iba a faltar nafta. Es más, hay que acordarse solamente que el ministro de los Ríos viajó al norte a hablar con las refinerías porque hasta habían llegado a decir que se iban a quedar sin empleo muchísimos salteños. Bueno, todo esto se resolvió. Siguieron adelante, empezó a faltar, empezó a la escasez, empezó a haber faltantes, terminamos con 3 días sin una gota de nafta, sí. Pero no solamente nosotros los usuarios, digamos, tremendo, domésticos, sino también esto amenazaba a las empresas, amenazaba ahora al campo. Entonces, a ver, aquí hay responsables en la cadena, sí. Responsables en la cadena de producción, sí, por eso decimos, creemos que la ley de abastecimiento es la herramienta que tiene la Secretaría de Comercio Interior para aplicar las multas que correspondan, porque así tiene que ser. Digamos, y la ley de abastecimiento es algo que tienen que tenerlo muy claro. En claro. Totalmente, muy en claro. Totalmente. Cómo me falta siempre el tiempo para charlar contigo, porque quería preguntarte sobre el tema de los, volver de nuevo sobre el tema de los concejales, para preguntar si están respetando el nivel de la cota para la construcción de las nuevas viviendas, de las nuevas casas. Bueno, muy buen tema, lo veremos la próxima semana. Siempre me falta el tiempo. Y bueno, es como siempre decimos, lo más valioso es el tiempo. Gente querida, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado, gracias por haber compartido con nosotros. Ya sabés los días que podés volver de nuevo a ver este programa. Ya sabés los medios donde podés volver a ver. Y bueno, yo te espero el martes que viene para seguir hablando, porque hay muchísimo para hablar y muchísimo para que vos conozcas. Chao.